Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. ¿Qué les parece si hoy nos damos una vuelta por una de las ciudades más bonitas y más mágicas, no solamente de Europa, sino del mundo? Esta pequeña ciudad se llama Brujas y está en el norte de Bélgica. Si para cuando todo esto acabe y ya podamos volver a viajar, estás pensando en hacer un recorrido por Europa y no lo habías tenido en cuenta, te pido que mires este vídeo porque seguramente te va a interesar. Así que bueno, no demos más vueltas, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, y como ya es una costumbre, si es la primera vez que ves este canal o ya lo has visto pero aún no estás suscrito, te pido que lo hagas simplemente clicando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho. Más abajo hay una campanita, dale clic ahí también para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Como saben, esto no tiene compromiso ni coste ninguno, pero en la medida que vayamos siendo más, que hace poquito acabamos de pasar los 100.000 suscriptores, a mí se me facilita la tarea para seguir produciendo contenido. Y si este contenido, el del canal, te gusta, es la forma de apoyarlo, obviamente también mirando los vídeos, que eso es muy importante. Así que los espero y desde ya muchísimas gracias por eso. También seguir pidiéndoles mil disculpas por el tremendo atraso con las respuestas a los mensajes. Ya me estoy dando por vencido, no puedo llegar a verlos y leerlos, los cientos de mensajes que me entran cada día. Me es imposible, no me da el tiempo, realmente se me está yendo de las manos. No lo tomen como algo personal, simplemente es que no me da el tiempo físico. También comentarles, para los que no lo saben, que tengo otro canal, que si bien ya hace un par de meses que no publico nada, precisamente por falta de tiempo, puede ser muy interesante en aspectos técnicos del mundo aeronáutico, de los aeropuertos, pero también historias, leyendas y habladurías y cosas curiosas de monumentos muy famosos. Así que si les interesa, yo debajo en la descripción del vídeo les dejo el enlace. Este canal se llama Conocer Más y los espero también por ahí. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy. Como les comentaba al principio, esta es una pequeña ciudad pero absolutamente maravillosa. Es una ciudad medieval que se quedó en el tiempo y es de cuentos, es preciosa, pero además tiene una magia muy especial. Una de las recomendaciones que les doy, porque el 95% de los turistas, al igual que pasa con ciudades como Venecia, Pisa, Bratislava y algunas otras, estos turistas van por unas horas. Un tour de un día, están 7, 8 horas y se marchan. Y realmente se están perdiendo lo mejor, que es la magia. Brujas es absolutamente mágica. Cuando ya el turismo se va, se marcha y la ciudad queda prácticamente vacía, comienza a oscurecer, de entre las piedras del asfalto comienza a surgir la magia. Te envuelve y te transporta 4, 6, 8 siglos al pasado y realmente es una experiencia para vivirla. Por ese motivo, mi principal sugerencia es que se den la oportunidad a ustedes mismos de quedarse por lo menos una noche. Y ahora vamos a recorrer un poquitito esta preciosa ciudad del norte de Bélgica. Para entender un poco lo que van a ver en Brujas hay que hacer algo de historia. Son 1200 años de historia que tiene la ciudad, es casi imposible resumirla en 3 o 4 minutos. Pero bueno, voy a intentar hacer algo muy rápido. El nombre de Brujas, que siempre cautiva precisamente por el nombre, no tiene absolutamente nada que ver con esos seres fantásticos, las señoras con el sombrero de punta y volando en una escoba. Ni brujerías, ni hechicerías, ni nada que se le parezca. Este nombre viene por deformación de un vocablo muy antiguo. Y aquí los historiadores están un poco divididos. La inmensa mayoría se decantan por un término vikingo, que fueron los primeros que anduvieron por la zona e hicieron un pequeño asentamiento, construyeron un muelle de madera donde atracar sus drakkar y precisamente denominaban al lugar como Brigia o Brigia, que en vikingo significa muelle o embarcadero.
También hay otros que hablan de un vocablo flamenco antiguo, que es una lengua neerlandesa, tipo holandesa antigua, que tenía un término brug o algo así similar que significa puentes, pero la inmensa mayoría de los historiadores se vuelcan por la palabra vikinga, que fueron los primeros que estuvieron en el lugar. Esta ciudad, a lo largo de 1200 años de historia, pasó por todas las situaciones. El tremendo esplendor, el poderío económico, comercial, ser una ciudad tremendamente importante y pujante, a la miseria más absoluta. ¿Y cómo pasó todo eso? Bueno, haciendo una reseña muy rapidita. Antiguamente había un brazo de mar que entraba hasta donde hoy está la ciudad, que era como una ría baja, y a ella desembocaba un pequeño río. Los vikingos llegaban ahí por ese motivo. Pero como esta también era un poco la frontera natural, el límite del reino de Francia por aquel entonces, estamos hablando del siglo IX más o menos, el rey de Francia mandó a un gran grupo de personas a construir un castillo, una fortificación en ese lugar para expulsar a los vikingos. Este castillo se construyó y a partir de ahí es como que la ciudad empezó a tener un cierto auge, porque en la zona se producía una gran cantidad de lana de una calidad excepcional y era un material muy preciado en la época. En ese muelle que dejaron abandonado los vikingos, ellos lo ampliaron un poco más y desde ahí salían las barcas con mercancías hacia distintos lugares del norte de Europa. Y comenzó a crecer, la ciudad se empezó a hacer importante, a tal punto que en el siglo XII pasó a formar parte de la Liga Hanseática. Esta era una especie de consorcio económico que nació en Alemania, pero se extendió desde el sur de Inglaterra a todo el norte de Europa, el Báltico e incluso se metió un poco en Rusia. Y posteriormente se creó como una especie de filial en la ciudad de Bergen, en Noruega, que para quienes la hayan visitado, que es, entre paréntesis, es una de las ciudades que más me gusta en el mundo, es preciosa, tiene el barrio hanseático completo. Esta época fue de un poderío económico brutal. Luego la naturaleza le jugó una mala pasada. Ese brazo de mar que llegaba hasta la ciudad, producto de la sedimentación, del limo, el fango que arrastraba el río, más toda la resaca que traía el Mar del Norte con los temporales, lo convirtieron en una ciénaga, un pantano innavegable, y les cortó la salida al mar, con lo cual lentamente entró en agonía la ciudad y comenzó a morirse. Mientras que Amberes, una ciudad vecina y competidora, a través de su puerto, que era muy pujante y seguía creciendo a tal punto que hoy sigue siendo un puerto muy importante, le sacó ese predominio que tenía y entró en una decadencia que parecía no tener fin, hasta que a finales del siglo XIX se había convertido en la ciudad más pobre de Bélgica. Recién después de las dos grandes guerras en el siglo XX fue descubierta por el turismo y es como que resurgió de sus cenizas. Esto es más o menos un pantallazo así, muy rápido, de la historia de Brujas, para que la entiendan un poquito. Y ahora vamos a hacer un recorrido muy básico que daría como para un día. Quedan cosas afuera que las nombraré así muy al pasar, pero realmente es una ciudad que les recomiendo que la caminen, que la recorran, que la disfruten en cada calle, porque no son solamente grandes edificios o monumentos importantes, sino que cada rinconcito tiene magia. Así que bueno, vamos a empezar este recorrido de hoy. Y lo comenzaremos por su plaza principal, que es la Grote Market, que es la antigua plaza del Gran Mercado. Aquí era donde se comerciaba la lana precisamente, también los géneros, paños, que eran muy importantes, y también servía un poco como parlamento. Era una cosa bastante curiosa, cuando a través de las campanas, que sonaban de una manera diferente, convocaban a la población y se hacían como una especie de plenos, unas asambleas donde se discutían y se promulgaban nuevas leyes, o sea que una democracia directa en toda regla. Pero la plaza era importante por el mercado de lana principalmente. Allí hay una serie de edificios que son de diferentes épocas y estilos. En la parte norte podrán ver una serie de casitas muy antiguas que se las conoce como las casas gremiales. Estas pertenecían a la Liga Hanseática y en el antiguo alemán Hansa era gremio o sindicato. En la actualidad, hoy esas casas en sus plantas bajas están llenas de bares y restaurantes con una vida impresionante. Sobre el lado este, justo pegado, haciendo esquina, tenemos un edificio que realmente es muy bonito, que es el Historium. Esto es una especie de museo, pero un museo bastante particular. Más que tener cosas expuestas como la mayoría de los museos, este es más tipo interactivo, es más sensorial. Y te cuentan toda la historia de Brujas, especialmente centrándose en la época medieval,
con audiovisuales, con recreaciones, con decorados que recrean o reviven la Edad Media. También hay personajes tipo actores y actrices con ropa de época que interpretan personajes de aquel entonces, y realmente es una experiencia muy interesante, una forma muy distinta de ver la historia, muy animada, y la verdad que está muy pero muy bien de ver. Justo al lado tenemos el Palacio de la Provincia, o Landuis. Este es relativamente nuevo, es del siglo XIX, y se construyó especialmente para el comercio de telas y paños, ya en la época de decadencia casi total de la ciudad, como para intentar levantar un poco la economía. Y realmente es un edificio precioso. En la parte sur de esta plaza está el enorme edificio de Alien con la Torre Belfort, o más conocida por todos como el Campanario de Brujas. Es un mirador absolutamente fantástico, lo que sí, tienen que armarse de paciencia porque siempre hay muchísimas colas. Y una vez que te llega el turno, después te esperan 360 y pico de escalones para llegar hasta arriba y disfrutar de unas vistas absolutamente maravillosas de la villa. Realmente lo vale. En la actualidad, en este mercado, ya no se hace el mercado de lanas, obviamente, es un lugar meramente turístico y es la plaza más importante del punto de reunión y el centro neurálgico de la ciudad. Pero sí, los miércoles por la mañana se hace un mercadillo al estilo moderno, donde podrás probar algunas de las artesanías tradicionales de la ciudad, como son quesos, embutidos, chocolates, que los chocolates de belgas, especialmente de Brujas, son espectaculares. También hay flores, souvenirs y bueno, de todo un poquito, como en estos mercados, muy animados y realmente son muy muy interesantes. Así que si te toca un miércoles por ahí no te lo puedes perder. Luego aquí de esta plaza sale una callecita que serán 100 metros más o menos de recorrido hasta la Plaza Burg, que es la plaza política, digamos así, de la ciudad. Pero justo donde nace esa calle y en la plaza del mercado hay un edificio que es bastante importante porque es el Museo de la Cerveza. Si la cerveza te gusta, esto te interesa, es para hacerle una visita. Es un edificio antiguo, muy bonito también. En las plantas superiores está este museo que es bastante especial, donde podrás ver a través de fotos y documentos toda la historia de la cerveza en Bélgica, que fue llevada por los monjes benedictinos al país. Pero también podrás ver en unas especies de tubos de vidrios los diferentes tipos de cebadas que se utilizan para los diferentes tipos de cervezas. En otra pequeña salita, que es como si fueran grandes toneles de madera, están los diferentes tipos de lúpulo. También hay una especie de botellas, así como unos atomizadores con las esencias, que si lo hueles verás el aroma que va a tener la cerveza una vez terminada según los ingredientes que lleve. Después también están un poco la explicación de la levadura, cómo se trabaja, cómo funciona, y un poquito todo lo que es la industria de la cerveza. Hay una sala que está llena de cervezas, de botellas de cervezas de todas partes del mundo, las más importantes, las más conocidas, pero cantidades, miles de botellas. Y también después, bajando a la primera planta, que tiene unas vistas espectaculares de toda la plaza, es una cervecería. Ahí, con la entrada, que cuesta 16 euros, tienes derecho a una degustación. Tienes 16 grifos de cervezas con diferentes tipos y marcas y tienes derecho a tomarte 3 copas de diferentes tipos, las que tú quieras. Y realmente es una experiencia bastante buena porque la cerveza belga es una de las mejores del mundo. Si bien yo en un vídeo anterior dije que para mi gusto personal la mejor es la cerveza checa, pero tengo que reconocer que muy de cerca le siguen la belga, holandesa, algunas alemanas y también algunas danesas, para mi gusto. Pero realmente es muy buena, es toda una institución la cerveza en este país. Luego, una vez hecha la visita, que más o menos le puedes dedicar una horita entre una cosa y otra, saliendo por esa calle, como les decía, 100 metros se llega a la Plaza Burg, que es la plaza principal en cuanto a la parte política. Ahí está el ayuntamiento, y Burg, el nombre de la plaza, significa castillo, porque ahí estuvo ese castillo, esa fortificación que se hizo en los orígenes de la ciudad. En la actualidad ya de este no queda absolutamente nada, pero aquí sí vamos a tener por un lado el edificio del ayuntamiento, que es absolutamente precioso, muy similar arquitectónicamente al de Bruselas, bastante más pequeño, pero para mi gusto incluso más bonito. Y aquí les recomiendo entrar porque se puede hacer. Hay una sala donde tiene, yo no lo he visto en otro lugar, no sé si es el único, una bóveda hecha en madera de estilo gótico flotante que es absolutamente fantástica. Realmente este lugar se lo recomiendo. Una vez que salen del ayuntamiento, justo al lado, sobre mano derecha, tienen un edificio muy importante también que se llama Brugge Brige. Este fue un franconato de Brujas en la época de la Liga Hanseática.
y poco tiempo después pasó a ser el juzgado, los tribunales de Brujas. También se puede visitar y ahí verán un poco cómo eran esas instalaciones de los juzgados allá por la Edad Media, pero también tiene una sala que es la sala renacentista, que tiene un hogar, una chimenea, una estufa, no sé cómo cada uno lo llame en su sitio, hecha de madera, mármol y alabastro, que es absolutamente fantástica. Ese lugar también les recomiendo que entren a visitarlo porque realmente es una maravilla. Enfrente de estos dos edificios, al otro lado de la plaza, verán un descampado, un terreno vacío con árboles. No es una plaza y la inmensa mayoría de los turistas que no van con un guía tampoco se han documentado, simplemente ven un espacio con árboles y no saben que ese es un lugar histórico. En ese terreno, en ese predio que ha quedado vacío, estuvo la primera catedral de Brujas, la catedral del San Donaciano. Esta fue en el año 1799 destruida por las tropas de Napoleón cuando invadieron Brujas, que la quemaron y la destruyeron por completo. Una vez que pasó esta época napoleónica y Brujas recuperó su normalidad, digamos así, los vecinos de la ciudad ya no quisieron volver a reconstruir la catedral en ese lugar, sino dejar el terreno vacío como recordatorio de esa barbarie. Y la catedral pasó a otra iglesia que ya después la veremos. También en esta plaza podrán ver la Basílica de la Santa Sangre. No es una iglesia tremenda, no es grande, y está hecha sobre lo que antiguamente era una pequeña iglesia románica del siglo XII, que al construir la basílica, esta no fue destruida ni demolida, sino que pasó a formar parte de una capilla interior. Ya les digo, no es una iglesia grandísima, porque uno piensa basílica enorme, no, es relativamente chica, pero es muy bonita y lo que tiene, especialmente para los fieles, para las personas creyentes o católicas, una reliquia que es muy importante. En una ampolla de vidrio se conserva lo que se dice que es la sangre de Cristo, que fue recogida por uno de los apóstoles después de la crucifixión y llevada a Brujas por los cruzados. Si salimos de esta plaza por una pequeña callecita que tiene un nombre bastante gracioso, que se llama Callejón del Asno Ciego, son 50 metros más o menos. Lo que tiene de bueno es como una especie de puente con un pasadizo elevado que es muy bonito y bueno, y al atravesar esta calle llegamos a orillas del canal. Cruzamos el puente y bordeando el canal hacia el lado derecho llegaremos a uno de los puntos emblemáticos de la ciudad, como es el Muelle del Rosario. Este muelle es muy conocido por todo el mundo porque es el lugar de donde salen las barquitas que navegan por los canales. Siempre está a tope de gente, pero la inmensa mayoría no saben que están en un lugar súper histórico, donde comenzó todo. En ese preciso lugar fue donde los vikingos habían construido el muelle de madera. Posteriormente ahí se amplió el muelle, se hizo el puerto comercial de Brujas, que le dio el esplendor económico a la ciudad. Así que cuando estés esperando para subir a la barquita, que sepas que estás donde comenzó todo. Una vez hecho el paseo en la barca, que es realmente precioso, eso lo tienen que hacer sí o sí, además es muy romántico porque Brujas también es una ciudad ideal para ir en parejas, en plan romántico, y desembarcas, salir desde allí, seguir caminando más o menos en la misma dirección que venías, y a unos 200, 300 metros se encontrarán con el Museo Groningen. Es un museo de arte donde se conservan todas las obras de arte pictóricas de la historia de Brujas, desde el antiguo arte flamenco, pasando por el renacentista, el barroco, hasta incluso el expresionismo flamenco, que es de finales del siglo XIX, principios del XX, o sea, casi contemporáneo. Así que si te gusta la pintura, te gusta el arte, este es un lugar para visitar. Saliendo del museo y a 50 metros se encontrarán con el puente de San Bonifacio. Para muchísima gente, que son la gran mayoría que no se documentan mucho antes de viajar, piensan que es el puente más antiguo de la ciudad o uno de los más antiguos porque es romano, el puro estilo romano. Y casualmente es el puente más nuevo. Este fue construido en 1910, en ese estilo. Es pequeñito pero es precioso. Cuando hagan los recorridos en barca pasarán por debajo de él. Pero también les sugiero que lo hagan por encima, caminándolo, porque desde las barcas se ve todo medio desde abajo y realmente es muy bonito el lugar, en un entorno verde con árboles, casitas medievales, es para verlo. Y si lo visitan de noche, bueno, ni hablar, el lugar es espectacular. Una vez que cruzan el puente, haciendo unos pocos metros más, se encontrarán con una iglesia muy grande que es Nuestra Señora de Brujas. Esta iglesia tiene dos características más allá del templo religioso, que tiene el campanario más alto de la ciudad, que tiene unos 122 metros y pico, está hecha en ladrillo normal, el común que usamos hoy en día,
Y es la torre de ladrillos la segunda más alta del mundo. Es una aguja realmente impresionante. Pero lo más interesante, al menos para mí, está adentro. Cuando entren verán una escultura absolutamente preciosa que se llama la Madonna de Brujas. Es la Virgen María con el Niño Jesús, de una exquisitez total. Pero claro, no podía ser de otra manera. Esta escultura la hizo nada más ni nada menos que Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel. Y realmente es una auténtica belleza. Esta escultura tiene una historia de encuentros y desencuentros que realmente es preciosa, es jugosísima, pero no me da el tiempo ahora para poder meterme un poco en ella. Pero de todos modos, tener la posibilidad de ver una escultura de Miguel Ángel ahí, delante de uno, siempre es un placer que no se paga con nada. Justo enfrente de esta iglesia, cruzando la calle, tenemos el complejo del Hospital de San Juan. Es el hospital más antiguo de Europa. Hoy en día es un complejo de museos. Por un lado hay un museo de arte permanente, por otro lado está el museo del hospital propiamente dicho, hay salas de convenciones y unas salas que son para exposiciones temporales. Pero lo interesante es el museo del hospital, donde podrán ver utensilios y elementos que se utilizaban en la Edad Media. Y aquí lo que les recomiendo, que por lo menos a mí fue lo que más me impactó, es la farmacia. Esta es del siglo XVII y funcionó tanto el hospital como la farmacia hasta hace 50 años más o menos, o sea que estuvo en actividad casi 800 años. Y es realmente fantástica, esa farmacia antigua que es maravillosa, parece el decorado de una película, realmente se los recomiendo. Una vez que salimos del hospital, a 200 metros más o menos, 300 metros, tenemos el Beaterio. Esta es una pequeña zona, que hay una iglesia, una plaza muy verde, rodeada por casitas blancas. Ahí estaban las beatas, que eran mujeres de la Edad Media, que se dedicaban a la oración, pero también a la beneficencia, a los trabajos de caridad. Daban ayuda y cobijo a las personas sin recursos, atendían a algunos tipos de enfermos, también a peregrinos o viajeros que pasaban y necesitaban algún tipo de ayuda. Hay una de las casas que hoy es un museo y también en la actualidad están habitadas por monjas benedictinas y es realmente un lugar importante, no solo históricamente, sino como entorno para verlo, es realmente precioso. Saliendo de ahí, justo un poquito más adelante, comienza el parque Minnewater, que Mine en holandés significa amor, obviamente es el parque del amor, que con las barquitas los van a recorrer también, que el canal se ensancha mucho, es casi un pequeño lago con cisnes, muchísimo verde, casitas pequeñas, antiguas, muy bonito, una pequeña iglesia. Es un paraje encantador y muy romántico para los que van en ese plan. Pero también es bonito recorrerlo a pie, porque todo el entorno realmente vale la pena. Y ya regresando hacia el centro, la tenemos un poco más alejado, y aquí nos encontraremos con la Catedral de San Salvador, que es la Catedral de Brujas. Esta era una antigua iglesia parroquial del siglo XII en estilo románico, que fue totalmente ampliada, modificada, y recién en 1834 por ahí fue consagrada como Catedral de la ciudad. Con esto prácticamente terminamos el recorrido de lo básico, lo elemental de Brujas. Pero después hay muchas cosas más. Si tienen más tiempo, que como les decía, mi sugerencia es que se queden una noche, es poder recorrer, que eso lo pueden hacer en una mañana, en unas pocas horas. En la parte norte de la ciudad, comenzando por el noroeste, tenemos la única puerta que queda de las antiguas murallas que rodeaban esta ciudad, que es conocida como Puerta del Asno o El Port. Es un edificio que parece como una pequeña fortificación, como un castillo que está sobre un puente encima de un canal. Realmente es muy, pero muy bonita para verlo. Después, si de ahí comenzamos a ir hacia el este, más o menos en la misma línea, nos vamos a encontrar, por un lado, con el Museo del Chocolate. Como saben, o si no se los cuento, Bélgica es un país que produce uno de los mejores chocolates del mundo. Se han especializado muchísimo en esta técnica y realmente la han llevado a un nivel exquisito. Y ahí les mostrarán un poco cómo se produce, los diferentes cacaos de distintos lugares del mundo, todo el proceso de elaboración, su historia desde los mayas hasta nuestros días, pasando por los conquistadores españoles que lo trajeron a Europa, y podrán tener un panorama bastante completo, e incluso degustación, obviamente. Después también, muy cerquita de ahí, a muy pocos metros prácticamente, está el otro museo de otro emblema de Bélgica, como es el de la papa frita o patatas fritas. Esta comida hoy en día tan básica, tan elemental y conocida por todo el mundo, fue inventada precisamente en Bélgica.
Y allí, según ellos cuentan, te contarán los secretos para que puedas hacer las mejores papas fritas o patatas fritas que hayas comido en tu vida. Igualmente, tanto los chocolates como las patatas fritas las podrás consumir en cualquier lugar de la ciudad. Hay cantidad de negocios que se dedican a eso y son uno mejor que el otro. A muy poquitos metros del Museo de la Papa Frita tenemos la placita Van Eyck. Este era un artista flamenco muy famoso y tiene una pequeña plaza. Es muy chiquita pero es muy bonita, está sobre la punta de un canal, tiene terracitas para tomar algo durante la mañana o la tarde y allí también podrán ver y visitar el antiguo edificio de la aduana de Brujas. Y si ya nos desplazamos un poquitito más, llegaremos a otro museo de otra de las grandes productos o de las grandes cosas que se hacen en Brujas, como son los encajes. El encaje de bolillos de Brujas es uno de los más famosos del mundo. Si bien esto se hace en muchos países, en muchas culturas, lo tienen bastante incorporado. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue en el sur de Brasil, en Florianópolis, que están las mulheres rendeiras, le llaman, que hacen este trabajo fantástico con finos hilos, tejiéndolo con unas bolitas de madera, que realmente hacen unas cosas maravillosas. El de Brujas es muy fino, es muy delicado porque utilizan hilos muy delgaditos y hacen unas cosas increíbles. Ahí podrás ver las técnicas, la historia de cómo se fue desarrollando, evolucionando, y también si vas entre las 2 y las 5 de la tarde, creo que era, si no recuerdo mal, verás a las mujeres trabajando con este arte que es absolutamente maravilloso. También en la ciudad encontrarás cantidades de tiendas donde venden estos encajes que son, ya les digo, una auténtica delicadeza. No son tan caros y realmente para que después lo puedas utilizar en una prenda de mujer le dará un toque de distinción único. Estas son más o menos las cosas que podemos ver en Brujas. Y ya les digo, lo más especial, lo más espectacular está por la noche. Caminar a orillas de un canal totalmente desierto, es una ciudad tremendamente segura, por eso no hay ningún riesgo, pero esas calles vacías, con una iluminación tenue, que te transporta automáticamente a 4, 6, 8 siglos atrás, a plena época medieval. El silencio, la paz, solamente se romperá por el chapoteo de algún pececito en la superficie del canal. Realmente es espectacular, se los recomiendo muy especialmente. Y si están de paseo y se llegan hasta el pequeño puente de San Bonifacio, eso de noche es un auténtico espectáculo. Así que tengan muy en cuenta de reservarse una noche para Brujas. Bueno amigos, este ha sido el recorrido de hoy, espero que les guste, que les haya gustado, que les sirva especialmente. Brujas está prácticamente dentro del recorrido clásico de Europa, así que no cuesta nada que llegar hasta ahí, quedarse una noche para disfrutarla realmente, porque es una auténtica belleza que los marcará para siempre. Bueno, si esto ha sido así, les pido que le den un like y como siempre darles las gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema. Hasta la próxima.